Olá para todos e para todas. Eu sou o professor Sebastião Cardoso, professor pesquisador do PPGL UERN, do PPCL UERN e presidente da PODES. Vou coordenar a mesa de hoje com a fala de Lilibet Zanetti Zambrano Contreras, da Universidade dos Andes, Venezuela. O Programa de Pós-Graduação em Letras, PPGL, da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, UERN, tem a honra de convidar a comunidade acadêmica, professores de educação básica e sociedade em geral para participar do primeiro ciclo de conferências internacionais, o texto e o discurso em perspectiva. Nesta segunda edição do ciclo, será realizada a conferência intitulada El sujeto de enunciación performer en la escena fronteriza, Vira-Lata, 2015, e Sepultura, 2020, del escritor uruguayo Fabián Severo, a ser proferida pela professora doutora Lilibet Zanetti Zambrano Contreras, da Universidade dos Andes, Venezuela. O evento faz parte das ações de internacionalização do PPGL-UERN e consiste em estabelecer diálogos e parcerias com instituições estrangeiras, a partir do acolhimento de docentes e pesquisadores de diferentes países para ministrar conferências e ou disciplinas no programa. Com esta ação, visamos ampliar as possibilidades de cooperação acadêmica com instituições e promover a mobilidade de pesquisadores nos países envolvidos. Para tanto, contamos com a parceria do Programa de Pós-Graduação em Ensino, PPGE, do Programa de Mestrado Profissional em Letras, ProfLetras, da Unidade de Pau dos Ferros, do Departamento de Letras Estrangeiras do Campo Central, Mossoró, UERN, e da Diretoria de Assuntos Internacionais, também da UERN. Sobre a pesquisadora, que está aqui hoje presente, vamos falar um pouco, de maneira resumida, sobre o seu currículo. Lilibet Zambrano Contreras tem graduação em Letras pela Universidade dos Andes, Mérida, Venezuela, 1994, mestre em Literatura Ibero-Americana pela mesma universidade, doutor em Filosofia pela Universidade de Zurique, Suíça, 2010, professora titular com dedicação exclusiva da Universidade dos Andes em Mérida, Venezuela. Tem um trabalho bastante ativo na Universidade dos Andes. É diretora do Instituto de Pesquisas Literárias, Gonçalo Picon Febres, é coordenadora da Rede Internacional de Pesquisadores de Literatura Comparada, é coordenadora do doutorado em Letras desde 2018 na mesma universidade. Trabalha nas linhas de pesquisa Literatura e Fronteira, Escrituras Performáticas e Estudos Intermediais em Literatura e Cinema. Tem vários artigos publicados em revistas indexadas, capítulos de livros e trabalhos em anais de congressos nacionais e internacionais. No Brasil, publicou vários artigos, entre eles destaco Figurações do Sujeito Fronteiriço na Narrativa Paraguaia, publicação de 2019. Corpos Fronteiriços em Trânsitos, Escrituras Performáticas, publicação de 2020. Para finalizar, é autora do e-book O Rosto Proibido da Voz, publicado através da Universidade de Zurique, na Suíça, em 2010. Tem agora a palavra a própria professora. Professora, seja bem-vinda e fique à vontade. Buenos días, muchísimas gracias, profesor doctor Sebastián Márquez Cardoso, por su presentación y por la gentileza que ha tenido de conectarme a través de sus conexiones, sus mails, para participar
con ustedes en este proyecto importante de internacionalización de su universidad, que agradezco profundamente porque también nos implica a nosotros en la Universidad de los Andes. Agradezco al profesor doctor Pedro Adriao, director de Relaciones Internacionales, y a la profesora doctora Rosángela Bernardino, coordinadora del programa de posgrado de la Universidad del Estado del Río Grande del Norte, por la invitación y por la gentileza de incluirme dentro de sus planes de intercambios académicos. Voy a iniciar esta conferencia a partir de un primer subtítulo que he dado por nombre Literaturas de Frontera hacia una expresión narrativa fronteriza. Y quiero iniciar esta conferencia a partir de las palabras del mismo escritor Fabián Severo, cuando dice: descubrí que necesitaba de la escritura para poder existir, para no morirme de tristeza, para acercarme al mundo que había dejado en la frontera, para darle forma a esos sonidos y silencios que escucho en mi cabeza. La literatura de Fabián Severo se inscribe en Artigas, al noroeste de la República Oriental de Uruguay, frontera con Quaraí, Brasil, y muy lejos de Montevideo. En la extensa y significativa frontera brasileña con los países vecinos de lengua española, se desarrollan diferentes tipos de dialectos fronterizos, marcados cada uno por la menor o mayor transferencia de uno u otro idioma, de una u otra orilla: portuñol artiguense, riverense, yaguarense, etc. Cito de Severo: son fronteras distintas que cruzás sin pasaportes, vas y venís sin problemas. Y entonces podés soñar que así también se puede vivir sin autorizaciones, sin documentos, sin cédulas. Pienso que pasar las aduanas es lo más tenso que podés vivir. En una entrevista del 2012 al autor. Fabián Severo es Premio Nacional de Literatura del 2017, con su novela Viralata del 2015. Antes de las novelas en cuestión, el autor ha publicado los poemarios Noite no Norte, poemas en portuñol, del 2010, Viento de Nadie, del 2013, y Nos Otros, del 2014. En la producción literaria de Severo se problematiza el modelo Estado-Nación. Tanto el sujeto lírico de sus poemarios como las instancias narrativas dentro de sus novelas se apropian de los referentes culturales y lingüísticos del otro lado de la frontera para favorecer un acto de habla entreverado. Cito de Severo: Brasil también es mi país. Soy fronterizo. Nací en la frontera entre Uruguay y Brasil. No soy de un país, soy de dos. El movimiento intertransfronterizo de las figuras ficcionales implica un atravesamiento recíproco y móvil entre y más allá de la frontera Artigas, Quaraí, Uruguay, Brasil. La acción de cruzar al otro lado supone el repertorio de imbricaciones de lenguas y referentes culturales. El cuerpo frontera se configura a partir de fragmentos importados y nativos. El juego de convergencias y transferencias culturales y lingüísticas se produce un espacio intersticial en perspectiva transcultural. El segundo apartado de mi presentación tiene que ver con
de la frontera como espacio de acción del sujeto de la enunciación performer. La analogía sujeto de enunciación performer, cuyo ritual es la performer, nos presenta el acto o acción cumplida del fronterizo, quien habla en singular y en plural al adoptar la primera persona. Fabián Severo crea una instancia narrativa dentro de sus novelas Viralata y Sepultura que se comporta performáticamente. Severo configura una escenografía fronteriza singular, ficcionaliza existencias que se movilizan dentro de la frontera de Artigas. Este territorio, que está muy lejos del centro del país, Uruguay, como si fuese un apéndice o un enclave entre dos formas lingüísticas y dos modos de acepción del mundo. El sujeto de la enunciación en estas dos novelas está permanentemente recreándose e improvisando una lengua y una cultura en el limen. Se comporta como fronterizo, no como uruguayo o brasileño en particular. Estamos ante un sujeto híbrido con una existencia ahí, en medio de dos escenarios en los cuales se moviliza. Severo nos presenta sujetos de enunciación que hablan dentro de estas historias en un espacio ambivalente, en país y país vecino. Como escritura performática, estos textos inauguran a un sujeto que constantemente está interrogándose y apelando a sí mismo como otro. El escritor artiguense, como figura ficcionalizada en su propia narrativa, está comprometido con la situación enunciativa del sujeto fronterizo. Es decir, él reconoce la frontera en la que ha nacido y la materializa en la escritura desde sus propias vivencias en Artigas. En ambas novelas, el sujeto de la enunciación aparece antes que nada como un performer. Su cuerpo, su juego interpelativo, sus tendencias lingüísticas fronterizas son puestas en un primer plano. El lector se mueve por la frontera uruguaya-brasileña a partir de las imágenes ofrecidas por el sujeto de enunciación fronterizo. Estas narrativas performáticas toman el lugar de lo real fronterizo. Se enfoca esa realidad en tránsito a través de la cual inscribe su habla deconstruyéndola al jugar con los códigos móviles de la frontera uruguaya brasileña. Este acto de deconstrucción del sujeto de la enunciación pasa por una puesta en perf de los signos fronterizos que se tornan inestables y fluidos. Quien habla en ambas novelas forja la mirada del lector a adaptarse a esa realidad de frontera que migra de una referencia a otra, de un sistema de representación lingüística cultural, inscribiendo al sujeto en movimiento en la escena ambivalente de la frontera. El sujeto de la enunciación performer instala la ambigüedad y el dislocamiento de los códigos. Los desliz de sentidos deconstruyen la realidad. Cito de Feral, en portugués, y disculpen mi pronunciación. O performer confunde o sentido unívoco de uma imagem ou de texto, a unidade de uma visão única e institui a pluralidade, a ambigüedade, o deslize do sentido. Estamos ante una narrativa que procede por medio de la paradoja, por el collage de lenguas, por la heterogeneidad del locus de la enunciación y la expansión de los sentidos
en el entrelugar del discurso fronterizo. Severo crea los objetos escénicos fronterizos a través de un bricolage cultural y lingüístico. El sujeto de enunciación performer participa del juego de saberse en el lugar del cual no tenía conocimiento. Dentro de la escritura de Severo se produce la fuga de la representación o la deconstrucción de los modelos convencionales de la lengua y las formas narrativas actuales. La escritura performática de Fabián Severo puede comprenderse a partir de la percepción de Renato Cohen, para quien la performance es concebida como un arte de frontera. Se erige como una práctica que pone en jaque las delimitaciones conceptuales de lengua, nación e identidad como estética narrativa anticonvencionalista y experimental. El movimiento narrativo de Severo es transgresor y disidente. Los narradores performers en Viralata y Sepultura están abiertos a la experiencia enriquecedora de la frontera. El eje experimental y errático de la escritura performática actúa al margen del patrón de las narrativas con pretensiones explicativas, que erigen sentidos fijos y que anulan las imágenes dispersas de espacio fronterizo, las variaciones lingüísticas y los prolongamientos incesantes de las culturas en permanente tránsito. Estamos ante un régimen escritural marcado por los signos de la heterogeneidad cultural y lingüística. Así, las novelas de Severo son escrituras performáticas en la medida en que se desarrollan como un híbrido o por la mezcla de géneros, lenguas, códigos culturales, soportes y contenidos, tal como lo vemos en El Mar Paraguayo de Wilson Bueno, o los textos Ciu y C de Damián Cabrera, el escritor paraguayo, y los textos de Fabián Severo. Así, porque dejan transparentar su materialidad literaria y el locus móvil del sujeto de enunciación fronterizo. Un lenguaje literario performático opera en los espacios porosos de la frontera como riesgo y experimentación. El sujeto de la enunciación en Viralata y Sepultura se compromete con su cuerpo y su mirada al proyectarse en aquello que ejecuta. Los sujetos de enunciación en Viralata y Sepultura impulsan al lector a performativizar las subjetividades fronterizas, implicando su mirada y su cuerpo en un diálogo rizomático entre el texto y ellos. De este modo, Fabián Severo logra hacer sus novelas sujeto y objeto del acto escritural. Ambas novelas de Severo constituyen una red fluida de discursividades que se dislocan del centro. Viralata y Sepultura son textos en devenir que se van formulando durante el proceso de lectura. Las instancias narrativas enunciativas en las novelas de Severo performatizan su discurso a través de la transgresión de las convicciones literarias y lingüísticas. Estas narrativas abordan el tema de la frontera de un modo particular, se amplían los focos de la mirada transformada con los nuevos referentes fronterizos. Estas escrituras en movimiento rompen con los modelos del etnocentrismo y el grafocentrismo que determinan las literaturas convencionales. Las novelas de Fabián Severo se inscriben en la frontera Artigas-Cuaraí como ritual. Textos en acto, drama social fronterizo, teatralidad, espectáculo, acción, representación, comportamiento restaurado de identidades performáticas en devenir. El cuerpo es el principio
fundador de las novelas performáticas de Severo, en las cuales se presentifican las crónicas cotidianas del sujeto de la enunciación fronterizo. El cuerpo fronterizo es marcado por la lengua en movimiento, es decorado y dibujado por los referentes culturales de uno u otro lado. Es culturalmente intervenido por las vivencias cotidianas, trazado en un nuevo mapa, relatado por narradores performers, repolitizados y documentados por Fabián Severo como Frontera. En este sentido, ante la escritura performática del escritor artiguense, es preciso retomar las discusiones sobre cuerpo y voces en los estudios de el performance. A partir de aquí, repensar los nuevos límites de producción de sentido de las escrituras performáticas en diálogo intertranscultural. En especial, para Paul Suntor, los conceptos de cuerpo y voz son significativos. Este autor nos habla de un retorno de la voz con carácter polifónico. Esta idea contribuye a la corporificación de los sentidos en los textos narrativos performáticos de Severo. Del cuerpo de los narradores performers en Viralata y Sepultura al cuerpo del lector a través de una escritura que gana corporeidad. Es así como para Suntor la voz es una emanación del cuerpo. La escritura performática trasciende la mera presencia corporal y vocal de quienes narran, cobrando forma por la idea de la corporeidad propia de la presencia del lector. La dimensión de texto performático en Severo alcanza un tipo de evento narrado con una práctica comunicacional singular en circunstancias situacionales y materiales propias de la frontera Artigas, Guaraí, Uruguay, Brasil. En las novelas del escritor artiguense, el narrador performer funciona como el personaje de sus propias historias y de las de los otros. La experiencia narrativa performática se instaura por su capacidad de interactividad y de comunicación al margen de los referentes culturales y lingüísticos hegemónicos. De este modo, la literatura como acontecimiento presentifica el texto, corporifica la palabra y traduce lo narrado como acto. Así lo deja ver Fabián Severo en las prácticas performáticas con el cantautor artiguense Ernesto Díaz. En estas producciones performáticas, Severo y Díaz participan de la puesta en perf de sus voces a través del acto de cantar y recitar. En estos actos performance se reescribe el texto poético en diálogo con su par, que se manifiesta a través de sus cantos. Estos actos interpelan e inscriben lo real fronterizo de manera concreta. Esta manifestación intermedial es el resultado de las intenciones de los creadores de modificar la condición genérica de los medios. Es así como el performer forma materiales y concibe nuevas posibilidades de interpretación y de expresión. En Viralata, 2015, el sujeto de la emisión en el presente es el adulto que evoca hechos del pasado a través de la visión infantil de los espacios habitados en la frontera. El narrador performer que articula el relato en Viralata es una figura narrativa que está en la búsqueda de la confirmación de su identidad fronteriza. Parte de una idea que surge en el salón de clase cuando la maestra les presenta el árbol de familia de unos reyes y les solicita que configuren el propio árbol genealógico. A partir de esta solicitud, el niño se inquieta
y es cuando empieza a tomar conciencia de su identidad fronteriza. La madre no sabe cómo ayudar a Fabi en su tarea y simplemente lo evita. Es en este instante que el protagonista se da cuenta de que a su álamo le faltan partes. De allí que decide copiar el árbol de los reyes y se apropia del mismo para inventarse un álamo completo. El sujeto fronterizo en el presente de la enunciación se piensa en la fragmentariedad, la carencia, el vacío y la incompletud. Las distintas partes de las cuales están hechos los fronteras no encuentran ensamblarse unas en otras. Cito de la novela: las partes nunca encajan y uno tiene que inventarse las propias piezas siempre que tenga que contarse. Fin de la cita. Es así como el narrador necesita enllenar con la imaginación, cito de la novela, los agujeros que Artigas me iba haciendo en la cáscara. El narrador performer, en un acto de enunciación incluyente, confirma la situación de indeterminación de los cuerpos fronterizos en el intersticio. Un estado fluctuante, un no aquí, no ahí. Cito de la novela. Semu viralata, olfateamos saber a dónde estamos, perseguindo el rastro para memorizar de dónde venimos, pero siempre el tacuaral se adueña del patio. La ventolera lambe el suelo y enllena las almas de tierra. En Artigas nadie sabe qué es. Ser ahí, en Artigas, en un espacio no localizable y que nadie puede ocupar, es el dilema del hablante fronterizo en los textos de Fabián Severo. Los artiguenses se sitúan en la frontera, en ese lugar que no es este, Uruguay, aquí ni aquel, allí, Brasil, un espacio inquietante e incómodo. Cito de Abad Cuesta, un merodear invisible del espacio ahí. La identidad oscilante del narrador en Viralata es el resultado de un tejido impreciso y entremezclado. Cito de la novela. Soy el sin nombre, hijo del gastado borde de un mapa, hijo du silencio y del olvido. Artigas es interpretada como una frontera poblada de árboles viralatas que no pueden reconocer el suelo donde han sido plantados. Se funda a través de la escritura como un tercer espacio en el cual, cito de la novela, la vida está cosida con pequeños momentos y uno intenta encontrar dónde está la punta del hilo que descosió el resto. El protagonista de Viralata entra en contradicción consigo mismo al fingir ser, cito, un álamo completo y firme. El narrador performer sabe que no puede alcanzar un cuerpo árbol porque, como los demás artiguenses, logra reconocer en sí mismo ciertos gajos en falta. Los fronteras, en su condición de viralatas, solo pueden distinguir una mitad, pues la otra permanece perdida. Cito, las ramas que faltan en mi árbol sobran en las del Correa, y los Quevedo tienen tanto gajo quebrado que ni ellos saben quiénes son. Esta sensación de incompletud experimentada por el narrador revela su dificultad al intentar concebir el cuerpo fronterizo entre dos mundos. La complejidad de este estado conduce hacia lo entreverado de un momento en transición y de negociación de los signos culturales y lingüísticos en movimiento,
como una forma de resistencia. El habla fronteriza se articula entre paisajes cognitivos y culturales diferentes amalgamados en una lengua híbrida. La lengua fronteriza entreverada constituye para el hablante performer de ambas novelas una herramienta para la legitimación de su discurso fronterizo y sus especificidades enunciativas. Cito de la novela: tal vez los oídos acostumbrados con el ruido de otros lugares no entendan mi lengua de tierra, no sepan por qué mi voz sale molida. Es la tristeza que en la frontera aplasta palabras, abatuma sonidos. Miña lengua no puede ser bitumen porque yo solo tengo oído de balastro. Crecí escuchando la lluvia escarbar las chapas, los perros ladrar las ruedas de los autos, las chicharras avisar que el sol estaba cerca. Las lenguas fronterizas erráticas dejan de someterse a las reglas y normas fonéticas, gramaticales y ortográficas de las lenguas prescritas. Los cuerpos fronterizos en devenir se crean y disuelven permanentemente en la lengua fronteriza. Son cuerpos que optan por el espacio en medio como estrategia subvertiva de des- y reescritura del discurso hegemónico de la nación. Los hablantes fronterizos performer proceden por fragmentación, por paradoja, por hibridaciones de lenguas y culturas distintas, por diseminación y distensión. El sujeto fronterizo de la historia individual hilvana con los hilos entreverados de los recuerdos, ritualiza el acto de la escritura para performatizar su cuerpo viralata en el intersticio del ser y no ser ahí fronterizo. El habla interiorizada es un subterfugio no al descubierto de un querer decir en soledad la dilación de y desde lo ausente y lo presente. Las escrituras fronterizas performáticas ponen en tensión lo oral y lo escrito en el espacio intersticial. El habla fronteriza, que es estigmatizada en la escuela, en Artigas, e incómoda, es una lengua fronteriza con atributo desacreditador para el escritor escribir. A través de ella, entonces, constituye un desafío. El español de Uruguay y el portugués de Brasil en la escena fronteriza son lenguas en tensión. Cito de una entrevista que se le hace a Severo en el 2012. Entonces me pasó que se sentía contenta esa gente de estar en el libro, de que eso fuera cierto y que realmente todo eso hubiera pasado. Me pasó también lo contrario, los comentarios de mucha gente que le dijo a mi madre cómo yo andaba por el mundo contando lo que contaba de Artigas y diciendo que en Artigas se hablaba mal. Allí uno se encuentra con el prejuicio del portuñol. Esta lengua en rebeldía y tensionada representa un desvío de la norma lingüística y un artificio de enunciación como performance en las novelas de Severo. El habla performática es fundamentalmente acción, movimiento y flujo. Es un acto dentro de una imagen, es un hacer corporal. Las prácticas performáticas de Fabián Severo ponen en escena las ondulaciones discontinuas de estas formas narrativas que solicitan la atención de los lectores interpelados por narradores performers. Los lectores receptores son confrontados con este hacer, con las acciones puestas en perf del hablante lírico, narrativo, el sujeto performer en viralata. Entonces crea expectativas en los lectores posibles a partir de sus proyecciones, deseos, delirios, latencias y devenires. Los lectores se dejan llevar
por la performatividad en acción del personaje protagónico. De la misma entrevista, Severo dice: a diferencia de la escritura, el habla no puede reglamentarse. En la frontera nos hicieron creer que éramos uruguayos. Entonces tenés que hablar así y así. Hay gente en la frontera que siente vergüenza de ser fronterizos. En las prácticas fronterizas, Viralata y Sepultura de Fabián Severo, el interés de los lectores se centra en la ejecución del gesto y el acto de escritura, lo corpóreo, del sujeto de la enunciación en su condición de performers. El sujeto de enunciación interpela al otro fronterizo, el cara a cara de Lévinas, como una enunciación que enfrenta a los fronteras sin mediación externa, encuentro en la corporalidad inmediata de los fronterizos en forma de proximidad. El acto de habla es denominado interpelación como enunciado performativo que emite el narrador performer que se halla fuera o más allá del horizonte del centro en el ámbito fronterizo. La narrativa de Fabián Severo se configura a partir de un discurso disruptivo que traza el camino del fronterizo. Estamos ante una oralidad que la escritura produce como una forma de, cito de Marcone, de 1997, poner la escritura al servicio de la representación del discurso oral que la transcripción convencional no puede hacer. La inscripción del habla fronteriza es como práctica textual alternativa, según Martin Lenhart. En la literatura de Severo, deja los márgenes abiertos a la oralidad escrita. El habla fronteriza en Viralata y Sepultura como acto oral performático al margen de la tradición homogeneizadora y normativa de las lenguas. El hibridismo lingüístico y cultural, entonces, es para Lenhart uno de los rasgos constitutivos de no pocos textos alternativos, factor de su marginalidad en términos de la comunicación. En el caso de Sepultura 2020, nos encontramos con un sujeto de enunciación de edad madura. En Sepultura, el performer, como estado del ser, tiende un puente entre el testigo y quien regresa, el hacedor de puentes. Estamos ante un sujeto de mirada inmóvil y presencia silenciosa. Inmóvil presencia, ósmosis con el cuerpo, yo, ser doble, pasivo en la acción y activo en la mirada y la escritura. Alguien regresa de su exilio con el ansia de encontrar respuestas en un pasado lejano, como si la memoria se despertase a partir del acto de narrar. El sujeto de enunciación en Sepultura participa de un acto de reminiscencia ante quien vuelve a Pueblo Sepultura para irrumpir en el espacio de los muertos en vida. Sepultura de Fabián Severo abre con un acto de habla interpelativo. Yo se dirige a usted solicitándole que escuche ese gotear de pájaro. El sujeto de la enunciación se dirige a su interlocutor, usted, para hablarle en tono íntimo sobre el ritual que cumple cada mañana muy temprano. Cito: preparar el mate, sentarme en este rincón para escuchar la canción de los pájaros que estiran la mañana. Desde este instante, el narrador homodiegético habla desde un rincón del pueblo Sepultura al instalarse en un locus de enunciación fronterizo. Cito: ese pedazo de azul arriba del cerro ya es Brasil. Desde acá puedo estar en mis dos nidos. Tengo los pies en la tierra de mi país, mas mis ojos están en el cielo de mi otro país. A partir de aquí, quien habla lo hace desde la tercera orilla del río. Guimarães Rosa, reconociendo su condición ambivalente al adoptar una forma múltiple de estar en la frontera. Sintiéndose parte de aquí y de allá, podemos ver de qué modo se produce una decisión simbólica ahí en el intersticio.
constantemente, apela a su oyente para interpelarlo. Cito, usted debe haber crecido dentro de un avión. Yo sabía, gente de afuera, siempre tiene más afuera que nosotros. Solicita de quien viene de afuera que le, cito, disculpe mis palabras entreveradas. Aquí hablamos así porque nacimos en la frontera dos idiomas. Si hay algo que usted no entiende, pregunte no más. En Pueblo Sepultura, las preguntas nos hacen resucitar. El sujeto de la enunciación marca una diferencia con el otro forastero. La lengua con la cual se expresa el fronterizo de Pueblo Sepultura es extraña, entreverada, confusa. Cito, usted vino buscando una voz. Necesita respuestas que expliquen por qué todo tiene sido así, por qué la vida, a veces, se escapa por la porta dos fondos. Anda en sepultura, encontrar las voces de tus ausencias. Eso le deben tener dicho. En este momento de la narración podemos interpretar las huellas que el sujeto de la enunciación ha dejado a su paso. Por las marcas de su habla podemos darnos cuenta de que el narratario es un sujeto fronterizo que dejó el pueblo Sepultura desde hace mucho tiempo y que en el presente de la enunciación regresa en busca de las voces ausentes de los suyos, para a través de estas poder identificar la propia. Cito, las palabras son el hilo que cose nuestras vidas. Los cuerpos fronterizos intersticiales se reinventan a través de los vestigios memoriales. El tiempo del olvido emerge en el acto de recuperación de los rastros. La significación de la memoria y del acto de la narración son fundamentales para resistir a la muerte, al olvido. Es preciso así contar la propia historia a sus descendientes. El sujeto de enunciación en sepultura se instala en el relato en un estado intermedio, en un estado de muerto en vida. Los cuerpos fronterizos trazan itinerarios inciertos. Cito de la novela. Si usted se queda en Pueblo Sepultura, va a ver cómo es más fácil endoidecer. Uno empieza a escuchar los perros, los grillos, los pájaros de la mañana. Después son los pinos del cementerio que no paran de falar. Y al final, uno escucha las palabras de la muerte. Vino para eso. Yo sabía. Cuente, cuente. En este pueblo contamos historias para estirar la vida. En Viralata y Sepultura se evidencia el advenimiento de lo que no está aquí ni allí, la paradójica forma de la ida de los fronteras, una inconcreción, un lugar en donde el ser fronterizo no haya una estancia concreta, ahí donde no puede estar. Las zonas intersticiales que debilitan los esquemas convencionales de unidad, pureza y autenticidad son testimonio de la heterogeneidad de las culturas y las lenguas en errancia permanente. Estos lugares de apertura permiten la relectura de los espacios tradicionales de la enunciación. A partir de instancias subjetivas en tránsito, se dislocan las culturas y las lenguas, en un espacio intermediario en el cual se aglutinan los contrarios con el propósito de generar nuevas y ambivalentes identidades. Los procesos de hibridación en fronteras porosas, permeables y flexibles son evidentes en las escrituras corporeizadas de Viralata y Sepultura. Quiero terminar con una cita de Severo de una entrevista del 2012. Para saber quién sos, tenés que saber de dónde venís. Sobre todo nosotros que venimos de la frontera. Nuestra identidad es como una mezcla. Somos de Uruguay, de Brasil. ¿De dónde somos? Muchas gracias. Parabéns para a professora Elizabeth Zambrano pela brilhante exposição. Gracias.
sobre a obra de Fabian Severo, analisando justamente as obras Vira-Lata e Sepultura, né? E é muito interessante porque essa literatura, vamos dizer assim, de fronteira, né, na América Latina, ela é bastante abundante, né? Então existem as fronteiras do Uruguai, do Paraguai com o Brasil, com a Argentina, né? Así es. Os países que constituem na América Latina, eles têm grandes fronteiras, né, vamos dizer assim. E dentro dessas fronteiras criam-se, né, culturas muito específicas, e dentro dessas culturas existe talvez um elemento bastante comum, né, que é justamente uma certa resistência àquela ideia de Estado-nação. Então, aproveitando esse gancho, né, essa reflexão sobre o papel, né, até político dessas literaturas emergentes no contexto latino-americano, eu gostaria que a Lilibet Zambrano falasse um pouco mais dessa relação entre literatura e nacionalismo, e de como essa literatura de fronteira se constitui como uma resistência ao Estado-nação. Muchas gracias por la observación y por la pregunta, que es realmente el eje central de la discusión sobre las literaturas de frontera. En efecto, es evidente que la ruptura con el modelo Estado-Nación dentro de estas literaturas constituye una forma de resistencia de estos, digamos, enclaves, como yo he llamado, como países que se constituyen internamente, curiosamente, lugares que de alguna manera no aparecen descritos como son en concreto dentro de los mapas, ¿sí? Que son muchas veces los mapas constituyen formas de reducción de estos espacios que están en devenir y que se están creando, y al mismo tiempo deconstruyendo dentro de estos espacios fronterizos, y que abren también, en el sentido de culturas en resistencia, un espacio productivo y muy interesante, que es el espacio del intersticio, tal como Homi Bhabha lo desarrolla y reflexiona sobre este tercer espacio en el lugar de la cultura, es decir, un espacio que también lo vio como espacio necesario Silviano Santiago, cuando habla entre el lugar del discurso latinoamericano, ¿no? Como una necesidad de resistencia, y como, digamos, por eso considero que estas literaturas que no son visibilizadas, o sea, que no son realmente muchas veces reconocidas o dentro de los espacios canónicos de las literaturas como tales, como puede ocurrir con las literaturas afroamericanas, con las literaturas indígenas, ¿sí? Que son literaturas que no forman parte de lo que sería el canon de la crítica literaria de nuestros países, ¿sí? Y que el reconocimiento, la visibilización de estos espacios de resistencia, también yo diría son resistencias culturales, en cuanto que estas literaturas reconocen, digamos, a unos nuevos sujetos que están al margen de la nación, y al mismo tiempo, como en el caso de Severo, muestran la fragilidad de estos espacios, y cómo a través de la literatura, de la palabra, del desarrollo de la palabra, del desarrollo de lo narrativo, estas literaturas pueden ser,
digamos, reconocidas, identificadas como espacios emergentes, alternativos, y las mismas prácticas literarias se constituyen justamente en esos textos alternativos en los que ese sujeto fronterizo, digamos, en los cuales podemos escuchar la voz del mismo sujeto fronterizo. Por eso a mí me parece muy interesante las escrituras como de estos escritores que han vivido en estas fronteras y que, como usted dice, son muchas las literaturas que se están produciendo y poco se conoce de ellas. Estos escritores se comprometen su cuerpo, comprometen el acto narrativo. Por eso digo que son escrituras fundamentalmente performáticas, porque el cuerpo del escritor está politizado. Si el cuerpo del escritor está comprometido y la mirada de este escritor está comprometido con esa realidad que forma parte de su ser como fronterizo. Es decir, que estamos ante actores fronterizos que intentan construir una narrativa completamente al margen de la nación o al margen de ese modelo Estado-nación, es decir, unas literaturas que son más bien transnacionales y que apuntan y hacia una estética completamente inusual que se mantiene, digamos, en estado irreverente todo el tiempo, y ahí lo vemos con el uso de la lengua, una lengua que crea la escritura, esa lengua fronteriza, de la cual cada uno de estos escritores de frontera, pues, es una realización propia. Cada escritor la realiza de manera distinta y según sus experiencias como frontera, o sea, como parte de esa frontera, como sujeto fronterizo. Y me parece muy interesante, por ejemplo, en el caso de Viralata, que la ficcionalización del autor dentro de este texto, en el que un texto en el que ese personaje autor ficcionalizado que está escribiendo como una suerte de memorias de la frontera, ¿sí? De las vivencias de la frontera, y como una forma también de homenajear a los sujetos frontera, a todos aquellos con los que él íntimamente tuvo relación, y ayudaron a hacer lo ayudaron a hacer lo que es, pues, ¿sí? Es bien curioso entonces que dentro de esta novela el autor puede llamarse Fabi, Fabiño, ¿sí? Fabiá, se llama de múltiples formas, ¿sí? Como de alguna manera para marcar, digamos, ese sujeto en tránsito permanente. Entonces, estas escenografías fronterizas, en efecto, son escenografías que se construyen o que intentan construir y darle valor a un espacio fundamental, que es digamos, ese derecho a ser ahí, el derecho de ser frontera, el derecho de ser fronterizo. Eso es lo que fundamentalmente y que estos textos marcan, ¿no? Estos textos, estas literaturas de frontera, la posibilidad de resistencia cultural y de, digamos, la valorización de esos nuevos derechos humanos, los derechos humanos a ser extranjeros, pero fundamentalmente a ser fronterizo y a hablar la lengua fronteriza, ¿sí? Es la lengua la lengua materna, es como crear unas lenguas al margen de las lenguas prescritas. Sim, muito bem. Creo que... Parabéns pela explanação, não é? E você termina falando dessa possibilidade dessas literaturas de produzirem novas paisagens humanas, né? Novas cartografias culturais, de identidade. Así es.
essas cartografias que já existem de alguma maneira, mas que também acabam se corporificando, né? Criam voz, ou a própria voz é a literatura e a literatura é a voz, né? E pegando justamente essa reflexão, né? E eu notei muito na sua fala algumas palavras assim, que eu considero palavras-chave, como escrituras, disseminação, corpo-árvore, né? Pluralidade, né? Eu gostaria de saber um pouco mais sobre os pressupostos assim, teóricos que você tem utilizado para trabalhar esse discurso de fronteira na literatura. Então, eu gostaria de saber, assim, Derrida participa de alguma maneira, né, nessa discussão, né? Você já falou de Baba, por exemplo, Gilles Deleuze e Guattari também participam nessa discussão, né? E também, como você fala de voz, né, não chegou a falar de subalternidade, né, mas Spivak também, né, que é uma das teóricas dentro da teoria pós-colonial, ela também participaria também dessa discussão, dessa reflexão que vocês elaborou sobre a obra de Fabien Severo? Fique à vontade. Sí, en efecto, las teorías postcoloniales, decoloniales son fundamentales, productivas, digamos, para la reflexión sobre los espacios fronterizos. En efecto, no podemos olvidar que Homi Bhabha habla desde ese espacio, desde un espacio, desde un tercer espacio, y comienza el lugar de la cultura reflexionando sobre justamente el lugar de esa tercera enunciación de la teoría, ¿no? Y pienso que es fundamental la teoría, las teorías todas de la descolonización y digamos, descolonización y decolonización, todo lo que tiene que ver con estos procesos. Y por supuesto que la teoría de la subalternidad Spivak es fundamental. ¿Quién habla ahí? Por ejemplo, cuando ella se pregunta sobre el lugar del habla del subalterno y digamos, creo que es muy productiva esa reflexión para pensar el lugar de quien habla en esos espacios intersticiales fronterizos. Creo que es fundamental. Por supuesto, a Padurai, para referirnos a esas modernidades que se desbordan y a esas escrituras desterritorializadas al que él, digamos, esos espacios desterritorializados al que él se refiere, me parecen productivos. Y por supuesto la teoría de la performance, Paul Suntor, que es muy interesante a propósito de la voz y la corporeización de esa voz, ¿no? Y por otro lado, Cohen, o sea, y mucha gente importante dentro del Brasil que hablan, pues, que están trabajando las escrituras performáticas, unos estudios que no se habían hecho y que lo hace Brasil justamente, ¿no? Esos estudios de escrituras performáticas, comenzar esa reflexión sobre lo que son las escrituras performáticas. Beigui, por ejemplo, que habla de la obra de Guimarães con performática. A mí me parece que toda esa reflexión es importante para este trabajo que yo intento desarrollar. Además, es muy importante, como son espacios móviles, toda aquella teoría que tenga que ver, digamos, quiero decir mejor, que todo aquello que se dice desde Brasil y desde el otro lado, sí, son fundamentales. Yo creo que
Aquí de lo que se trata es de poner en concierto todas esas voces y sacar, digamos, sacar de todas esas voces lo que sea realmente pertinente. Por ejemplo, Silaber ha reflexionado muchísimo sobre las escrituras migrantes, sobre la perspectiva transcultural. Para mí, Silaber es muy importante, ¿sí? Para el trabajo que hago. Sobre todo esa revalorización que ella hace de la perspectiva transcultural, ¿sí? Y cómo ella ve en los enfoques multiculturales e interculturales algunos puntos contradictorios que digamos que ella resuelve a partir justamente del diálogo transcultural, pero al mismo tiempo es una autora que ha trabajado lo que son las literaturas, digamos, la ruptura de esas literaturas nacionales, ¿sí? O sea, dónde ubicar estos autores que no se encuentran en ninguna de las naciones por las que se movilizan, por ejemplo. ¿Sí? La pregunta es ¿dónde? O sea, el modelo de literaturas nacionales sigue siendo pertinente en estos momentos o por el contrario es una trampa del discurso hegemónico para reducir estas expresiones literarias, ¿sí? Para anularlas. Essas reflexões são as que me interessam, justamente. Muito bem, muito bem. Por falar nessa relação entre os pesquisadores brasileiros com os pesquisadores da América Latina, incluindo você, pesquisadores da Argentina, o que eu tenho notado aqui como professor, como alguém que trabalha também com essas questões voltadas para da representação na literatura, das identidades, né, de um modo geral, né, o que a gente tem notado é um grande despertar na América Latina e também nos países do Sul, vamos dizer assim, né, sejam eles que compreendem a África, partes da Ásia, né. Existe um pensamento que está se conectando cada vez mais, como se fosse um pensamento rizomático, que contesta essa hegemonia, este eurocentrismo, essas epistemologias com as quais, né, desde o processo da colonização, estamos, de alguma maneira, habituados, né, a utilizar dentro da academia. Então, esse espaço aqui é um espaço que, neste momento, tem grande valor, porque nós estamos diante de uma pesquisadora que trabalha na Universidade dos Andes, na Venezuela, e que tem como suporte pressupostos teóricos muito parecidos com os quais nós refletimos aqui no Brasil ou na Argentina e um outro espaço acadêmico. Eu acho que é importante este ambiente para fortalecer essa voz, essa união e esse intercâmbio e fazer com que esse intercâmbio ultrapasse essas fronteiras, tão somente essas fronteiras digitais que são ruins por sua vez, né? Essa conexão, infelizmente, ela está acontecendo dessa maneira, porque houve grandes instabilidades, inclusive eu peço perdão para o pessoal que está assistindo, né, devido a esses problemas, mas só que a gente pode também nos aproximar não só virtualmente, mas fisicamente, né? Quer dizer, existe uma pós-graduação aqui na Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, né? Ela tem mestrado, tem doutorado, trabalha nas áreas de linguística, discurso, literatura. E, pelo que eu tenho notado também, professora, na sua fala, é que você tem uma linha de pesquisa que trabalha essas questões de fronteiras, né? Da questão da literatura, das representações, das identidades, que poderiam muito bem aproximar mais essas cartografias, né? Estamos hoje vivendo no domínio da política o fechamento das fronteiras, não é? Quer dizer, a gente está diante de um dilema, não é? E, por outro lado, paradoxalmente, nós estamos vivendo dentro da academia um despertar, né, pós-colonial ou decolonial, como alguns preferem, né, dentro dos nossos modos de pensar e de fazer, que acabam
tendo um efeito bastante grande na nossa prática, no cotidiano, né? Na política, etc. Então, para finalizar, eu gostaria que você falasse um pouco dessas possibilidades de aproximações físicas mesmo, né? Através de intercâmbios, através de um curso na pós, né? Ou de intercâmbios de alunos, para a gente estreitar esses laços. É possível isso? Como que você vê isso? Sí, yo pienso que es posible porque estamos aquí, usted y yo, ¿no? Ya esto es una posibilidad que se abre y que abre justamente ese espacio para el diálogo y el intercambio. Yo, digamos, vengo dialogando muy activamente y desde la pasión por lo que hacemos y por lo que creemos que hacemos, ¿no? Desde hace ya muchísimos años, digo, mi diálogo con Brasil es desde hace muchos años. Y justamente sí estoy totalmente de acuerdo con usted. Yo creo que esos espacios deben abrirse hacia lo concreto, hacia lo real, y deben existir justamente más acercamientos, mucho más ahora, como usted dice, que en el que los políticos más bien se empeñan en cerrar esas fronteras, no solamente las fronteras reales, sino las simbólicas, de las relaciones entre instituciones, de las relaciones entre las personas que pensamos, que hacemos cosas tratando justamente de resistir, ¿no? Yo pienso que sí, que ya lo hemos abierto, que ese espacio es real y que tenemos que continuar, pues, pues, estableciendo esos diálogos. Por ejemplo, crear eventos juntos, ¿sí? Donde la reflexión, el eje de la reflexión sean estas cuestiones, compartir nuestros cursos de los programas de posgrado, eso sería realmente muy interesante que nuestros estudiantes puedan, bueno, estos medios que pueden tener sus limitaciones, pero al mismo tiempo alcances muchos más grandes bueno, que la posibilidad de viajar, ¿no? Yo creo que hay que aprovechar y que es el momento, en este momento de pandemia, es el momento también de resistir ante, digamos, las políticas reduccionistas, pobres de nuestros gobiernos. Yo creo que es el momento pues de expandir esos intercambios y esos diálogos, y sí, por supuesto que son posibles. Nuestros proyectos, insisto, ya no, de alguna manera yo tengo diálogos profundos, muy fuertes con algunas universidades, le contaba al profesor Pedro, con la universidad, con UniOeste, ya usted sabe, con la profesora Lourdes, con el profesor Antonio Donizetti, en la Universidad de Santa Catarina, formo parte de un grupo de investigación de allá de Florianópolis, del campus de Florianópolis. Digamos, hay la Universidad de Integración Latinoamericana también, en donde he estado 2 veces. O sea, digamos que esos espacios están abiertos. Yo creo que es el momento de consolidarlos, de hacerlos más fuertes y de realmente unirnos, porque estamos dialogando, pero tenemos que hacer visibles esos diálogos y hacerlos cada vez más fuertes. Es lo que pienso que se pueden hacer. Sim, Yo são incluso... muito sábias, não é? E reflexões, vamos dizer assim, realistas, né? Acerca do nosso contexto. E para a gente terminar, né, a nossa conexão, a nossa transmissão de hoje, eu gostaria de saber se você tem algumas colocações finais, né, para apresentar algumas considerações que gostaria de ressaltar neste momento.
Bueno, en realidad quiero terminar agradeciéndoles de todo corazón por esta oportunidad. No se imagina lo que celebro que podamos estar aquí o que hayamos podido dialogar y que esto sé que es apenas un abreboca de lo que vamos a hacer juntos, ¿no? Y bueno, sí, efectivamente, que estos espacios de lo móvil, de la ambivalencia y sobre todo a ese discurso del entrelugar del discurso latinoamericano, ¿no? Ese que inaugura Silviano Santiago, para mí es revelador. Yo creo que es una actitud, digamos, propicia para el entrelugar, ese espacio que está ahí y que en el que podemos movernos libremente de un lado y del otro sin permanecer en uno u otro lado. Eso me parece, esa distancia que nos permite ese entrelugar, creo que es fundamental. Y por eso celebro esta posibilidad, porque de alguna manera hay un ahí que nos acerca, hay un entrelugar que nos acerca, que nos lleva hacia allá y que los trae hacia acá. Y esa movilidad es lo que para mí es fundamental, ¿sí? Yo creo que ese entrelugar del discurso latinoamericano es el que tenemos que fortalecer e defender, porque es esse o discurso. Sim, muito bem. Agradecemos então a sua fala, a sua reflexão, né, de hoje sobre esse encurtamento desses espaços para o diálogo, né? Começamos pelo diálogo virtual e esperamos a posteriori expandir cada vez mais, né? Agradeço também que antecipadamente, porque essa conferência ela foi gravada em função das instabilidades da conexão, né, entre os países, né? Então, eu já agradeço antecipadamente o pessoal que está terminando de ver essa gravação, postada aí no canal do YouTube do Programa de Pós-Graduação da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte. Então, fica aí um abração para todos, né? E que espero que vocês tenham gostado da transmissão de hoje, né? Ok? Chao. Hasta luego. Hasta luego, né? Hasta la próxima, se é que existe essa. Hasta la próxima. Tudo de bom. E muita saúde. Igualmente. Abraços. Tchau, tchau. Gracias. Gracias.